Feliz tarde de miércoles, hermanos. Es un placer saludarlos a través de este medio y pues estar siempre conectados con ustedes en el estudio bíblico. Gracias a Jesús pudimos tener nuestra reunión el día lunes. Fue ya noche la reunión, terminamos bastante tarde, pero fue de gran bendición que estuvieran ahí, que pudiéramos compartir, conversar, platicar. Se nos está haciendo difíciles hacer las reuniones por el trabajo ministerial, pero gracias al Señor reservaron el tiempo, hermanos, y como les decía esa noche, Dios nos ha permitido vivir en este tiempo y pues es un privilegio servirle al Señor, es un privilegio que estemos estudiando la palabra juntos, agradecido con Jesús porque pudimos avanzar en el libro de Jueces, ver el capítulo 3. Hoy esta tarde de miércoles 27 de septiembre del 2023, como ven el año ha ido rapidísimo, las actividades en las que participamos, ya sea del área laboral, académica, ministerial en la iglesia, también nos absorben tiempo, pero igual nos ha quedado tiempo para estudiar la palabra de Dios, para aprender, para interceder en oración unos por otros. Así es que eso es de gran bendición, hermanos, que podamos hacerlo. Y pues tener este tiempo de este video que queda para que ustedes lo puedan consultar. Se hace para la honra y gloria de Jesús, no para la honra y gloria de ningún hombre. Y pues igual ustedes pueden verlo en el momento que ustedes gusten, consultarlo en el momento que ustedes gusten. La tecnología nos permite eso y qué buena cosa poderla utilizar para glorificar a Jesucristo. Así es que, hermanos, aquí estamos nuevamente y pues antes de iniciar, como siempre, vamos a hacer una oración y vamos a agradecerle a Dios todo lo hermoso que es con nosotros como papá y cómo nos cuida en nuestros caminos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por este hermoso tiempo que nos diste el día lunes para poder estudiar el libro de Jueces, por todas las familias que estuvimos, Padre, por los que no podían estar, pero por los que estuvimos y los que no estuvimos, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y pues por lo aprendido ese día, por la convicción con la que vimos el material y nos empapamos de esos cuadros tan hermosos de estos jueces que se miran en el capítulo 3. Y te agradezco, Señor, por las peticiones de oración de las familias. De hecho, estaremos intercediendo en oración juntos por estas peticiones de oración, Señor, por la familia Cuellar, Señor, por Alvarito y Rebequita Mejía, Señor, que los llevamos también en oración por nuestros pastores, David y su esposa de la familia Guadrón, que se han enfermado, pero te pedimos, Señor, que mejore su salud pronto, Señor, porque ellos, los dos hijos y ellos como esposos se han enfermado. Te pedimos igual por todos nuestros pastores, por los ministerios de la iglesia, por la familia de Flor Medrano, ella y sus hijos, Señor, por Werner, Señor, y por Marielo, su mamá, Señor, que vayas mejorando también su salud, Señor, por Alejandra, la hermana de Werner, Señor, Alejandra Valdés, también te pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, por familias que conocemos que están pasando momentos duros, Señor, en el tema de su salud, muy probablemente su carga espiritual, Señor. A veces se viven momentos difíciles en cuanto a el seguirte, Señor Jesús. Hoy nuestro pastor explicaba temprano en su programa del reto de hoy sobre Asa y sus 500, casi 600,000 hombres que enfrentaron a los etíopes, que eran muchos más que ellos y que Dios le había dado la victoria, pero que luego en el pasar del tiempo este rey hizo un pacto con el rey de Siria para resolver una situación interna y no confió en Dios, sino que confió en ese pacto que había hecho con ese rey. Y nos explicaba que a veces en el tiempo vamos perdiendo
esa fe que nos caracteriza y que nos hace diferentes y que ponemos en manos de los hombres cosas que debemos de poner en manos de Dios. Te pido que siempre pongamos en tus manos todo, Señor Jesús, así como lo hablamos y que debemos estar en oración, que fue algo de la reunión de lunes. Y te pido, Señor, por todas las familias que estamos intercediendo, Señor, que esta oración llegue a ti, Señor Jesús, y que podamos seguirlo haciendo, que se vuelva en nuestro andar algo, Señor, que podamos confiar y con nuestra fe adelante poner estas oraciones en ti. Y pues te pido, Señor, que este video que estamos grabando pueda glorificarte y puedan verlo otras personas, no solo de nuestro círculo de vida, sino que otras personas que anden buscando aprender de la Biblia. Encomiendo este tiempo a todas nuestras familias, a todos nuestros ministerios, a todos nuestros pastores. El crecimiento te lo encomiendo también, el proyecto de crecimiento de las familias que están llegando el domingo con sus hijos, Señor, al Sunday School, a la escuela dominical. Te lo encomiendo también, Señor, que esas familias puedan quedar, Señor, en el seno de nuestra iglesia para aprender más y que salven las vidas de su familia, de sus hijos, esos padres, Señor. Y pues te pido por todos ellos, por ellos como papás y por sus niños que los están llevando, que es un compromiso de llevarlos alrededor de 5 domingos, Señor, de los cuales ya pasaron 2. Así es que, y te pedimos fortaleza también, Padre, para poder estar, Señor, los domingos que restan sirviéndote, Señor Jesús, y apoyando a esos papás y compartiendo con ellos la tarde del domingo. Te encomiendo nuestros caminos, nuestro andar, Señor, en las diferentes áreas que nos desenvolvemos. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, el propósito de ahora es hacer el video del libro de Jueces, capítulo 3, que lo aprendimos el lunes. Y pues que este video dé testimonio de todo lo que hemos aprendido. Gracias, como les repito, por estar pendientes, y vamos adelante a aprender de la Biblia. Bueno, el libro de Jueces nos narra la historia. Primero comienza haciendo un relato de las naciones que Dios dejó para probar a Israel. Eso es lo primero que ocurre en el libro de Jueces, y nos explica que estas naciones estaban en los puntos distribuidas en los puntos cardinales. Yo les recordaba que Israel tiene un lado que da al mar Mediterráneo, el otro lado que da hacia la parte oriental, o donde comienza, le llaman Medio Oriente hoy en nuestros tiempos. Y ahí está Cisjordania, están los países que van hacia el lado oriental, está Irak, Irán, vemos Arabia Saudita en la parte de abajo, Emiratos Árabes Unidos, y en la parte sur encontramos también otras naciones, Etiopía, encontramos a Egipto, en la parte norte encontramos a Siria, Líbano, y como les decía, estas naciones siguen estando ahí. Y lo que ocurría cuando la Biblia nos narra, o lo que ocurre cuando la Biblia nos narra este parámetro de todas estas naciones, es que entendamos que la tierra prometida estaba rodeada por estas naciones. Se me quedaron los filisteos, es el otro pueblo que está de cara al mar Mediterráneo, pero un poco al sur. Entonces estas naciones tenían sus territorios ocupados, y Israel tenía que confrontar con ellos porque habitaban en la tierra que Dios les había prometido. Y pues esto nos lo narra la Biblia, y lo voy a leer en el versículo 1 del capítulo 3. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, aquí están, ¿verdad? Los últimos que les mencioné. Todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat.
Y fueron para probar con ellas a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Los jebuseos son los habitantes de Jerusalén, recuérdenlo. Y tomaron, dice, de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. También nos narra una situación que estaba ocurriendo donde el pueblo se estaba mezclando y estaban conformando parejas con estas naciones que tenían otro tipo de adoración, digámoslo así, eran adoradores de muchos dioses, idólatras, como ustedes les quieran llamar, y pues esto Dios había explicado que no debía ocurrir. Y les había dejado mandamientos claros sobre o preceptos claros, digámoslo así, sobre este tema. Entonces eso es como el contexto de lo primero que quería explicar. Y recuerden que estas naciones, como les digo, están ubicadas en los diferentes puntos cardinales y listas para en este momento de la historia pelear con Israel. ¿De quiénes estamos hablando acá? Ya no estamos hablando de Josué, porque Josué ya no está con el pueblo. Josué finalizó con la conquista de la tierra, peleando con un cierto grupo de naciones, pero no peleó con todas. Quedaba mucha tierra por conquistar, como él lo dice en su último discurso. Y esa tierra por conquistar ya no le correspondía a la generación de Josué, que eran los padres, sino que le corresponde a los hijos de estos padres, que serían los nietos, como yo les he venido diciendo, los nietos de los que murieron en el desierto y que pasaron 40 años en el desierto. La generación de Josué eran los hijos de estos que murieron en el desierto, y estos ahora son los padres que tuvieron estos hijos, que son los que no conocían sobre la guerra, los que no habían conocido sobre pelear contra estas naciones, porque la generación de Josué sí lo conoció y lo vivió, peleó contra estas naciones. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Y pues aquí en el video yo les dejo un mapa de la ubicación de Israel, y ahí vemos el mar Mediterráneo. Vemos a los filisteos, a los fenicios, sidonios, cananeos, vemos a los de Amón en el lado oriental, a los moabitas también del lado oriental, a los sirios o mesopotámicos, vemos también a los madianitas en la parte sur, que ahora sería Arabia Saudita, a los amalecitas o amalequitas muy cerca en la parte sur también, pero más del lado mediterráneo, y debajo de ellos, como les digo, sigue Egipto, y pues está rodeado Israel en este momento. Vemos ahí Silo, que es donde se reúnen todas las tribus, está en el centro. Silo también tenía unos montes donde se hacían las reuniones, y también estaba montado el tabernáculo que Dios les entregó, que es el tabernáculo portátil, si ustedes recuerdan, el que se tiene que armar con basas de bronce, con pilares de bronce, con tensores, con tejidos de tela, y todo era desarmable y armable. Entonces, por eso les dejé esta imagen, esta foto, digámoslo así, ilustrando. Y pues es bien interesante lo que vamos a aprender sobre estas naciones que los rodean a ellos. Y claro, todas estas naciones sí conocían sobre la guerra y cómo pelear. Y los nietos, aclara la Biblia, los nietos no conocían sobre guerras. Ellos encontraron ya la tierra prometida ganada por el ejército que Josué había conformado, por los hombres de guerra que Josué había preparado, pero esos hombres de guerra envejecieron, descansaron, durmieron y ya no podían ayudarles. Así es que ellos estaban en este momento solos. Pero en esta situación de soledad, Dios iba a levantar a los jueces. Y vamos a ver la historia en el capítulo 3 de 3 jueces. Vamos a ver un juez que peleó cerca del mar
Mediterráneo en la Filistea, que ahora sería la Palestina o la Franja de Gaza del mundo moderno, que es Sangar, es el último sobre el que vamos a aprender. Antes de aprender sobre Sangar, vamos a aprender sobre Ehud o Ahod, es el nombre de este juez. Él peleó contra Moab, contra el rey de Moab, y el primer juez de Israel es Otoniel. Otoniel peleó para liberar a Israel. Es bien interesante la historia de Otoniel y él lleva un nombre muy bonito. Otoniel significa el león poderoso de Judá. Entonces por eso es que vamos a encontrar a Otoniel como el primer juez de Israel, y esta liberación de la esclavitud. Otoniel le tocó que pelear contra Cusán Risataín, que era un rey que venía del mundo mesopotámico, digámoslo así, de Aram Naharaim, es la nación, pero es de la tierra de Mesopotamia, donde se fundó Babilonia. Entonces, y pues el nombre de Cusán Risataín significa el de doble maldad. Entonces, ahí les estoy dando información, hermanos, para que ustedes la puedan recordar cuando estén viendo este video y sea de conocimiento para ustedes esta situación. Recuerden a ustedes que aquí vamos a aprender cuadros diferentes en los tres jueces, pero que son aplicables a nuestra vida. Todo lo que está en la Biblia se aplica a nuestra vida y no es aplicable solo al pueblo de Israel, se aplica también a nosotros y nos deja cuadros preciosos para nuestro aprendizaje y enseñanza y el podernos conducir en el camino de verdad en Jesucristo en nuestra vida. Así es que vamos a ir avanzando. Recuerden, voy a ir mencionando estos cuadros distintos y vamos a ir aprendiendo. Así es que vamos a continuar. Aquí les hago un comentario de los primeros versículos del 1 al 6. Esto que narra la parte inicial de estos versículos es un campo de prueba, les pongo de ahí, para todo Israel dentro de la tierra prometida, por supuesto. Y les pongo ahí los puntos cardinales. Al sureste los filisteos, en el noreste los sidonios, esos estaban ahí por Sidón, Líbano, Fenicia. Al noreste los heveos, ¿verdad? En la parte noreste los heveos y en el sureste los cananeos. Son las naciones. Les pongo los nietos estaban rodeados de naciones porque Dios así lo permitió para conocer la fidelidad de Israel y probar su compromiso de servicio a él. Vamos a ver un cuadro bien interesante de los tiempos de los jueces y ahí les hago yo unas preguntas, así es que vamos a avanzar. Bueno, el primer juez, como les decía, del que vamos a aprender es Otoniel. Él liberta a Israel de Cusán Risataín. Ya les dije que el nombre significa el de doble maldad y que era un rey que venía de Mesopotamia y era rey de Aram Naharaim. Entonces vamos a aprender qué es lo que sucedió. Dice la Biblia en el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Aquí ya hay una idolatría a otros dioses y a las imágenes de acera, otro dios más que había aparecido. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Este rey tuvo esclavizado a Israel 8 años y esa esclavitud no le permitió al pueblo desarrollarse como ellos lo querían hacer, porque al ser esclavos ellos se volvían tributarios de todo su trabajo de este rey en todo sentido. Entonces dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ellos en la desesperanza de la esclavitud
clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y hermanos, este es un cuadro precioso de la oración, aplicable a nosotros. Nosotros a veces vivimos situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Clamar a Jehová, clamar a nuestro Jesús que nos ayude. Porque nosotros a veces nos encontramos agobiados, la carga es demasiado pesada y debemos llevar este peso de esta carga a Jesucristo para que Él nos dé la manera de ver el problema en la que podemos salir y liberarnos de este yugo y carga pesada. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, dice el versículo 8, quiero ver, sí, el versículo 8, y levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Aquí se mira a Caleb, que es de la generación, como yo les decía, de los padres de estos nietos, y Cenaz es su hermano, o sea que Otoniel es su sobrino. Otoniel es su sobrino. Entonces imagínense que Cenaz y Caleb, que es su tío, tuvieron a su papá en los 40 años en el desierto. Entonces, por eso les digo yo que Otoniel es un nieto y todos los jueces que vamos a ver forman parte de los nietos. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. A propósito sobre el espíritu de Jehová, les dejo unas citas bíblicas al final de esa presentación, de esta presentación y de este video, donde pueden consultar sobre el espíritu de Jehová, para que fundamentemos eso y lo aprendamos de aquí en todos los estudios que hagamos. Y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, ¿verdad? Que era de Aram Naharaim, que la tierra de Aram está ahí ubicada en la Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Miren qué importante, 8 años de esclavitud, aparece Otoniel, el león poderoso de Judá, y aquí hay otra aplicación, libera al pueblo y dice que el espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, la lámina que tiene la cita sobre el espíritu de Jehová, es clave que las lean, hermanos, para comprender a qué se refiere esto. Y reposó la tierra, es decir, que los israelitas estuvieron en paz y pudieron desarrollarse junto a Otoniel 40 años. Pero Otoniel también tenía que morir y presentarse delante de Jesús con lo que él había hecho, la misión que Dios le había dado. Y cuando esto ocurrió, vamos a ver lo que sucede. Esos 40 años, como ya no estaba el líder, volvieron a caer en pecado, y vamos a ver lo que continúa en los versículos siguientes de la Biblia. Otoniel causó una paz por 8 años de esclavitud. Esa paz significó 40 años a Israel, 40 años donde el pueblo volvió a encontrar el camino, donde no fueron idólatras, donde buscaban a Jehová de todo su corazón, como dice el mandamiento, con toda su alma. Recuerden, es el mandamiento más importante de la Biblia y Jesús lo repite en los evangelios. Y luego él murió. Entonces vamos a ver qué continúa. Comentario de estos versículos. Otoniel inicia la era de los jueces, les pongo, con una misión difícil que era enfrentar a Cusán Risataín, el de doble maldad. Pero este de doble maldad llevaba la adoración de Baal y Acera. Y esto significó a Israel 8 años de servidumbre, pero también 40 años de paz y seguridad, esta liberación de Otoniel. Así es que aquí hay un cuadro hermoso de que debemos declamar a Dios cuando estamos en un pecado gravísimo. Y muchas veces es un pecado que tenemos oculto, una tentación que no podemos controlar. Entre más pronto clamemos a nuestro Jesús para que nos saque de ese problema, más paz vamos a tener. Así es que Israel en este caso nos deja un cuadro, una enseñanza muy bonita del clamor de ellos y de que este juez que Dios levantó
ayudó a que vinieran 40 años de paz para Israel. Y si ustedes me preguntan, mire cuántas veces caben los 8 años de esclavitud en los 40, hermano Carlos, caben 5 veces. Es decir, que hubo 5 veces por la esclavitud que tuvieron ellos, hubo 5 veces más paz. Entonces, ese es un cuadro bien importante, que clamemos en el momento de que este pecado nos está agobiando demasiado, para que entremos en un periodo de paz donde nuestra conexión con Jesús sea plena y podamos sentirnos libres de los pecados que nos llevan al arraigo de nuestra carnalidad. Así es que ese es un cuadro bien importante también que les quería dejar. En la lámina blanca siempre les ponemos unas aclaratorias, ustedes saben, y que son importantes. El nombre de Cusán Risataín, ya se los dije, el de doble maldad, y era rey de Harán Naharaín, de la tierra entre 2 ríos o Mesopotamia. Ahí ya estamos claros. Acera fue llamada la madre de todos los dioses. Aquí por mencionarles quiénes eran esos dioses, se le conoce entre los babilonios como Istar, originalmente llamada Atirat o Adirat. Es la gran diosa semítica de la fecundidad. Los pueblos semíticos, hermanos, son todos los pueblos de la región de la Mesopotamia, así se les llama. Otoniel era sobrino de Caleb, su nombre significa el león poderoso de Judá. Este dato también es importante porque es un cuadro de Jesucristo, Otoniel. Jesús es el león de Judá, entonces al escuchar esto, nosotros debemos de relacionarlo con Jesucristo, porque Otoniel dice que tenía el espíritu de Jehová. Entonces eso también se los quería reforzar y por eso les he dejado las citas del Espíritu de Jehová en la parte final de las láminas. Eglón, rey de Moab, ya lo vamos a ver. No voy a mencionar esto todavía, pero lo vamos a ver pronto, la historia de Ahod, qué fue lo que pasó. Así es que vamos a avanzar y después voy a ir explicando esta parte. Vamos a ver ahora este juez que se llama Ahod. Ahod liberta a Israel de Moab. Vamos a ver lo que había pasado con los moabitas. Les adelanto que habían hecho una alianza, así es que es importante que conozcamos esta información para que sepamos por dónde anda este nuevo ataque a Israel en la época de este juez que se va a levantar, que se llama Ahod. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, que volvieron a caer en idolatría. Eso lo aclara. Hubo un bajón ahí otra vez. Y este es un cuadro de nuestra vida también, hermanos. Ya lo vamos a explicar. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Había hecho él una combinación con otros reinos, o ustedes lo llamarían alianza, un frente común con Amón y Amalek. O sea, Moab, Amón y Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, hermanos, yo les explicaba el día lunes que si les pudiera mostrar videos de las ruinas que quedaron en Jericó, de los muros que se derrumbaron, porque ahí están las ruinas, y van a ver que alrededor de ese territorio hay mucha palmera. Por eso se le llama la ciudad de las palmeras. Y hoy en tiempos modernos ocurre igual, está lleno de palmeras. Entonces, por eso tiene el nombre en la Biblia de la ciudad de las palmeras. Estamos hablando de donde estaba Jericó. Y dice, y sirvieron el versículo 14, sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Esta nueva esclavitud, esta nueva caída le costó a Israel una esclavitud con los moabitas de 18 años. Para que relacionemos a los moabitas, recuerden ustedes que los vamos a ver más adelante en otro libro, donde ocurre lo que le sucede a Ruth y Noemí, que mueren los hijos de Noemí y una de las esposas decide regresarse a su nación,
Y Ruth decide venirse con Noemí a Israel. Y al final ella se casa con Booz, ¿verdad? Y Booz forma parte de la genealogía de nuestro Mesías, que es Jesús. Entonces por ahí se los relaciono. O sea que los moabitas en tiempo de Josué y de los jueces ya eran una nación que estaba ahí conformada. Así es que, ¿se acuerdan de Ruth la moabita? Entonces aquí estamos hablando de ese pueblo de donde pertenecía Ruth la moabita. Bueno, sigamos leyendo. La esclavitud les tomó 18 años, les decía, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita. Era de la tribu de Benjamín, y recordemos que el rey Saúl, el primer rey de Israel, era benjaminita, el cual era zurdo. Esta era una característica especial que tenía Ahod. Ya voy a explicar por qué. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo. El lunes les explicaba que el codo medía entre 35 a 45 centímetros, variando en cada hombre, por supuesto. Es la medida desde nuestro codo hasta la punta de nuestro dedo central, que es el dedo más largo de nuestra mano, y esa altura normalmente mide entre 35 a 45 centímetros. En el estándar de los hombres, por supuesto, hay hombres que son más grandes y probablemente mida 50 centímetros del codo a la punta de su dedo más largo. Pero en el estándar, la medida del estándar de todos los hombres que habitaban en esa región, y era entre 35 a 45 centímetros. Si vemos ese puñal con una regla de las que ocupamos ahora en el colegio, que trae que los niños nuestros ocupan en el colegio, quise decir, hermanos, la regla mide 30 centímetros, entonces sumémosle 15 centímetros más o 5 centímetros más y vamos a darnos cuenta que el puñal era bastante grande y largo. Eso por parte del puñal. Tenía 2 filos, era como una espada, tenía punta. Eso quiere decir, si había filo a un lado, filo al otro, lo habían creado con una especie de punta para que él pudiera ser fácil de insertarse o de penetrar la carne. Y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Estoy leyendo el versículo 16. Paso al 17, hermanos. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Aquí nos habla de que Eglón era un hombre con bastante peso y grueso de su cuerpo. Eso quiere decir, muy probablemente tenía un estómago bastante prominente, pero también sus extremidades eran gruesas. Es decir, que era un hombre gordito, podemos decirlo así. En salvadoreño, gordito, obeso, o si ustedes quieren, grueso, como explica la Biblia. Versículo 18. Y luego que hubo entregado el presente, esta parte es bien interesante, hermanos, porque aquí hay una manera de pensar de los hijos de Israel para enviar a Ahod, y la está describiendo. Entonces esta audacia la platicamos el lunes. Ellos crearon una comitiva para presentarse con un presente. Era un ardid lo que ellos habían hecho. Por supuesto, ellos entregaron el presente, llegaron. Eso en ese tiempo, cuando tú te presentabas con una comitiva, ibas a visitar al rey y llevabas hasta un presente y no llevabas armas, no llevabas nada, significaba que venías en paz a presentarte ante él. Y lo más importante que viene es esto que les quiero explicar, que cuando tú hacías eso, estabas diciendo que estabas sometido al dominio de ese rey, que le querías presentar un presente para que él estuviera alegre, contento. Entonces por eso se los comento, porque esta comitiva entregó el presente, y ahora viene la parte donde viene la siguiente estrategia, que es decirle al rey que había una palabra secreta, pero se la voy a leer de la Biblia. Y entregó el presente, dice, a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso,
Y el versículo 18 dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Es decir, que Ahod despachó a la comitiva, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Aquí la comitiva que se va es la del rey. Eso quiero explicarlo también. Y quiero explicar lo de los ídolos en Gilgal porque vale la pena que lo expliquemos. Gilgal fue el primer punto de reunión de Israel cuando cruzaron el Jordán, y al poner los sacerdotes sus pies sobre el río, las aguas se separaron y Josué pasó con el pueblo y el arca, y en Gilgal fue su primer Pascua después de vivir ellos 40 años en el desierto y celebrar aquella primer Pascua el día que apareció en Israel el aniquilador, que es el que mató a los primogénitos y que ellos tuvieron que pintar los dinteles de las puertas con sangre de corderos. Esta era la segunda Pascua que ellos celebraban después de esos 40 años en el desierto. Pero ustedes podrán decirme, pero mira, hermano Carlos, han de haber celebrado la Pascua en esos 40 años también en el desierto. Muy probablemente sí, pero la primera Pascua en la tierra prometida es la que ocurrió en Gilgal. Y si ustedes recuerdan, al secarse el río, ellos colocaron 12 piedras por las 12 tribus, pero al llegar a Gilgal colocaron otras 12 piedras en Gilgal y se reunieron ahí y celebraron la Pascua. La ciudad de Jericó estaba próxima, todavía no la habían conquistado, era la primera conquista después de esa Pascua que ellos celebraron de la tierra prometida. Así que todo esto es riqueza para nosotros, que la Biblia nos explique todo esto y que nosotros comprendamos la cronología de estos hechos, hermanos, para así comprender por dónde es que Ahod estaba y por dónde Ahod iba a desarrollar con audacia lo que venía. Así es que sigo leyéndoles, hermanos. Los ídolos en Gilgal, quería explicarlo también porque se me quedó, significa que Gilgal había sido profanado por los moabitas que habían atravesado el río Jordán, y en Gilgal habían puesto, donde ellos habían celebrado su primera Pascua, habían puesto ídolos. Eso significaba de que ya no querían que los israelitas se reunieran ahí y que la adoración iba a ser para esos ídolos y no para celebrar la Pascua. Por eso es que estaba tocando el tema de la Pascua. Los ídolos era parte de la profanación y de la idolatría que Moab quería meter en el pueblo de Israel, como ahora el mundo nos quiere meter idolatría también a través de tantos modelos de ídolos que ahora tenemos. Por mencionarles algunos, los deportes, las consolas de video, las plataformas de entretenimiento a nivel de la web, los Smart TV que las corren esas plataformas, nuestro teléfono como tal, y el escuchar o ver cosas que nos distraen. También hay otro tipo de idolatría que es la que se desarrolla en la parte financiera, amando las riquezas, que eso siempre ha estado. Algunos hoy invierten en Bitcoin porque les han dicho que la moneda electrónica vamos para el futuro con ella. Otros invertimos en gimnasio para estar fit con nuestro cuerpo, vernos bien, es otro tipo de idolatría, ¿verdad? Egocentrismo, el egocentrismo hacia nosotros. Ahí vamos a ver el cuadro de Glon para que entendamos un poco, porque Glon era obeso y era gordito. Ahí había una parte de idolatría y de egocentrismo a él con el tema de las riquezas y los banquetes, y entonces por eso es que es interesante que lo estemos hablando. Y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Estoy en el versículo 19. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Esta sala de verano, quiero explicar, es una terraza que tiene un ambiente abierto donde el aire o el viento puede soplar. Tiene plantas, tiene también una parte techada que tiene cuartos,
y tiene servicios, muy probablemente servicios para que el rey pudiera bañarse, para que pudiera hacer sus necesidades. Tiene mesa, tiene lugares donde sentarse para que él pueda compartir sus alimentos, pero era como un estudio privado que el rey tenía en esta ciudad de las palmeras. Es bien importante que también lo entendamos esto. Y el versículo 20, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Cuando Ahod le dice esto, Eglón se levanta de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda. Y esto, aquí llegó el momento que quería explicarles sobre la mano izquierda de Ahod. Ahod era zurdo, y en este tiempo la mayoría de hombres que participaban en la guerra eran diestros, no siniestros. Entonces Ahod tenía esta ventaja que era vista en ese momento por muchos pueblos como una rareza en las personas, pero que hemos descubierto hoy con todo el conocimiento y la ciencia que se ha ampliado un poco a hacer una exploración en el cuerpo humano, que no sabemos todavía si es así, pero yo se los quiero mencionar. Mencionan que los que son izquierdos utilizan los dos hemisferios del cerebro, y los que somos diestros o derechos solo ocupamos el hemisferio contrario para dominar nuestra mano derecha o nuestra pie y mano derecha. Y que los zurdos sí tienen, hacen una interacción mayor con los dos hemisferios del cerebro. Eso lo dice la ciencia, no lo sabe el hermano Carlos. Pero así lo mencionan y nos lo explican, que los zurdos son muy inteligentes. Entonces es otra parte interesante también que nos mencionan. Es decir, que si todo esto que la ciencia afirma es cierto, estamos hablando de que Ahod era una persona que a través de esta virtud de ser zurdo tenía muchas otras virtudes en su inteligencia, y vamos a hablar de esta audacia también que él tuvo para hacer todo este proceso de galanteo con el rey hasta quedarse solo con él, porque es parte de la inteligencia que Dios nos pide cuando debemos cumplir sus propósitos. Obviamente estoy hablando de eso, y vemos esta parte donde el rey se levanta, y como el rey sabe que todos sacan la espada con la mano derecha y los derechos la sacamos del lado izquierdo, él no se espera que Ahod del lado derecho tenga un puñal. Y miren lo que ocurre. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal, dice, de su lado derecho, y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja. Habla del vientre del rey, que era prominente porque él era un hombre obeso, gordito. Entonces, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Aquí nos explica que muy probablemente el rey se hizo en sus ropas debido a la inserción de ese puñal en su vientre, y de que eran 45 centímetros. Entonces, básicamente el puñal rasgó el intestino delgado, el intestino grueso, y entonces claro que iba a salir el estiércol. Por eso lo explica la Biblia. Y salió Ahod al corredor y cerró las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Lo dejó ahí encerrado al rey. Obviamente el rey murió, ¿verdad? Vamos a ver lo que sigue. Bueno, unos comentarios antes de pasar a lo que sigue. Ahod era de la tribu de Benjamín, ya se los había mencionado. Benjamín, el nombre de Benjamín que Jacob le puso, significa hijo de mi diestra. Y él, pensando que Jesús está a la diestra de Dios, le pone este nombre a Benjamín, porque su mamá había muerto en el momento del nacimiento. La mamá le da un nombre, si ustedes lo recuerdan, pero dice él: no, mi hijo no va a llevar ese nombre, yo le voy a poner un nombre que lo anime, que lo inspire, hijo de mi diestra. Y también le puso ese nombre porque era el último hijo y el que lo iba a andar acompañando en su vejez, porque Jacob ya era un hombre viejo cuando nace Benjamín. Entonces ese es el nombre, el nombre de Benjamín. Eso significa
hermanos. Pero sigo avanzando. Eglón significa novillo. Ustedes saben cómo son los novillos, ¿verdad? Ternero o becerro. ¿Qué sucede cuando las personas criadoras de ganado tienen un ternero, un becerro o novillo? Los buscan que se engorde, ¿verdad? Y entonces esto significa que el rey tenía mucha riqueza y disfrutaba de muchos banquetes, pero además que su ejército era muy bueno, preparado con mejores armas y alianzas con otros reinos, dice, como los amonitas y los amalecitas, porque ellos habían esclavizado a Israel y entonces eran ricos. El rey disfrutaba de los banquetes porque había riqueza. Israel trabajaba para ellos. Entonces esto también se los quería dejar claro. Entonces obviamente el rey era gordito. El rey Eglón representa un cuadro de las riquezas y del deleite de los banquetes de este mundo. Eso representa ese cuadro. Diferente el rey de Aram Naharaim, que es el que vimos en Otoniel. Cusán Risataim es un cuadro de la maldad en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Este Eglón es otro cuadro. Y los ídolos en Gilgal son claves para entender la apostasía que estaba viviendo Israel bajo el dominio de Eglón y cómo los hacía inclinarse muy probablemente a estos dioses, a estos altares en Gilgal. Lo forzaba porque ellos eran esclavos, ¿verdad? El ardid de Ahod, que funcionó para matar a Eglón, parte de la audacia que debemos tener. Es un cuadro muy bonito de la audacia que tenemos que tener en los propósitos que Dios nos manda, en el servicio que nosotros hacemos para Él. Tenemos que ser hábiles para hablar sobre la palabra de Dios, para entenderla, para comprender cómo podemos acercarnos a las personas y cómo podemos explicarles la salvación que viene de Jesús por misericordia. Entonces este es un cuadro muy bonito, hermanos. Pero sigo avanzando. El versículo 24, cuando él hubo salido, vieron los siervos del rey, dice, los cuales viendo las puertas, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Esto quería decir que él estaba haciendo sus necesidades y que se había descubierto sus ropas para estar en los servicios, y toda la ropa, porque eran túnicas, caían en los pies y se cubrían los pies. A eso se refiere. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Ellos al final entendieron que muy probablemente él estaba en el baño, en los servicios, haciendo sus necesidades, porque también se percibía el mal olor. La Biblia nos explica que había salido el estiércol. Entonces ellos dijeron, seguro está haciendo sus necesidades en los servicios de la sala de verano. Pero después de mucho tiempo, ellos detectaron que algo estaba ocurriendo, y fue cuando ellos entraron y lo encontraron muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, porque tenían que levantarlo al rey y él era un hombre pesado, Ahod ya había escapado, dice la Biblia. Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Seirat, les explicaba yo el lunes, hermanos, quiere decir el camino de Seir, que era una ciudad donde él se había ido. Y cuando había entrado, dice, tocó el cuerno en el monte de Efraín, o sea que ya había avanzado bastante lejos de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, los iba liderando. Es decir, que Ahod tenía audacia, podía planear, pero también era un buen líder. Esto también es un cuadro para nosotros. El reto de Ahod para nosotros es que nosotros podamos utilizar nuestra audacia para transmitir la palabra de Dios a otros, pero seamos líderes, seamos motivadores, agentes de cambio con otras personas. Así es que este cuadro también se los quería dejar, hermanos, por eso se los menciono. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados, dice, del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Es decir, que las tropas se pusieron a lo largo del río Jordán porque los moabitas iban a buscar atravesar el río hacia su territorio.
Ellos habían invadido, entonces hoy lo que iban a buscar es regresar, pero ellos no los dejaron pasar. Y en aquel tiempo, versículo 29, mataron de los moabitas como 10,000 hombres. Miren estas características de los hombres que murieron, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó en la tierra 80 años. Hermanos, les he leído esta parte de Og, pero ahora les decía que íbamos a ver un juez más. Lo vamos a leer. Este juez se llama Sangar. Sangar liberta a Israel de los filisteos. Miren qué historia más bonita. Es solo un versículo, pero de Sangar vamos a ver en capítulos que siguen en el libro de Jueces. Vamos a hablar más adelante. Después, dice, de él fue Sangar, hijo de Anar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. A pesar de que es un solo versículo, hermanos, hay mucho que decir sobre Sangar. Lo primero que yo les quiero decir es que, bueno, la aguijada de bueyes es una vara con una punta, mide 8 pies, es decir, que es larga. Estamos hablando de que normalmente si mides 1,70 de estatura, estamos hablando de casi 5 pies. Y si medía 3 pies más, estamos hablando de que ya 8 pies están casi cerca de los 2,75 metros o 2,50 metros. Entonces, esto es para ir apurando a los bueyes y darles, diríamos, pinchones en la parte de atrás para que ellos avancen, hermanos. De eso se trata la aguijada de bueyes. Y esta era el arma que él tenía, no tenía otra arma, y con esta logró deshacerse de 600 hombres de los filisteos. Esto es para que vean el valor que tenía Sangar. Pero les voy a dar otro dato que es bien importante. Sangar, para conocimiento de todos nosotros, no era israelita. Sangar era un extranjero, hijo de Anat, una diosa cananea de la guerra. Es decir, que Sangar era un cananeo que se había transformado a la fe de Israel y adoraba a un solo Dios verdadero que había creado o que ha creado todo, que es Jehová. Entonces, este es un cuadro bien lindo porque es un cuadro de nosotros también, hermanos. Es un cuadro de que nosotros, así como Sangar, podemos alcanzar la salvación cuando creemos en un Dios verdadero y ponemos nuestra fe en Él. Entonces, ese es otro dato que les quería dejar. También les voy a dar el significado del nombre de él. El nombre de Sangar significa el que huye. O sea que en Israel Sangar quiere decir el que huye. ¿Y saben por qué? Porque él había dejado su fe cananea y entonces le habían puesto, tú saliste huyendo y entonces tu nombre va a ser el que huye, Sangar. Y es un cuadro también bonito porque el nombre significa que nosotros debemos detenerle, de huir de las cosas malas, de alejarnos de lo malo. Entonces quería mencionarles este dato sobre Sangar. Los 600 filisteos, pónganle que era una compañía que venía avanzando, aunque las compañías tienen más soldados, ¿verdad? Muchos más soldados, muchos más de 600 soldados. Pero 600 filisteos para él, si ustedes me preguntan a mí, era un hombre bastante valiente y muy agradecido con el pueblo que lo había acogido y más quizás agradecido con Jehová. Así es que esto también es un cuadro del agradecimiento o lo que podemos hacer para servirle a Jesucristo, agradecidos porque nos ha salvado y porque entramos en su misericordia al arrepentirnos y al creer en Él como el único Salvador de nuestras vidas. Este es el cuadro de Sangar. Como les digo, es un versículo nada más, pero hay mucho que podemos hablar de Sangar. Hay mucho que podemos decir de él. Y nosotros igual somos
extranjeros, no pertenecemos a Israel, pero somos ramitas del olivo silvestre que hemos sido injertadas en el olivo real, y pues estamos dando fruto también. Sangar daba su fruto al defender al pueblo de Israel, porque él sabía que Jehová era el único Dios que existía. Y ya no conocía la fe de Canaán, de los cananeos, había olvidado la fe de los cananeos, y pues es bonito mencionarlo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de amar a Jesucristo y creer con fe que Jesucristo va a venir por nosotros y vamos a estar con Él en la vida eterna, porque por eso murió Él en la cruz, para salvarnos. Así es que eso les quería mencionar sobre Sangar, aunque después vamos a ampliar, porque como les digo, es tocado en otros capítulos y versículos de los libros, del libro de Jueces, mejor dicho, en otros capítulos del libro de Jueces. Así que vamos a ver qué dicen más sobre él, pero les quería dejar estos datos que son importantes porque representa un cuadro de nosotros y del amor que él tenía hacia Jehová, protegiendo a su pueblo. Así que nosotros debemos de también entender que por Israel vino la salvación a nosotros. No debemos de decir nunca, hermanos, es por culpa de Israel, como dice mucha gente que no conoce. No, no, no. Estos cuadros hermosos que tenemos en la Biblia y aplicaciones para nuestra vida le ocurrieron a Israel y nos quedan a nosotros para el aprendizaje de que no nos pase a nosotros. Así es que gracias a que Dios eligió a este pueblo, tenemos su palabra aquí. Así es que debemos ser también en esa parte cuidadosos. Y bueno, de aquí vienen las láminas ya de las aplicaciones, ¿verdad? Los jueces tenían diferentes dones, les pongo ahí, que fueron utilizados por Dios para sus propósitos. Igual nosotros tenemos diferentes dones y debemos usarlos para los propósitos que Dios desea que los usemos. El más importante, dice, en su misericordia abundante, era liberar a Israel de sus enemigos. Dios siempre tiene misericordia. Nuestro pastor, hermanos, habló Julio en esta exposición del libro de Lucas del domingo, habló sobre el proceso que Dios lleva. Y habló de 3 palabras en lo que nos explicó de el Señor de la viña, que envía a trabajar en la viña a los jornaleros y después envía a ver los frutos que se habían producido de su viña. Y ustedes, el pastor nos explicaba que había 3 palabras involucradas en el proceso. Mandaba a los jornaleros y los regresaban golpeados, después afrentados, después golpeado, afrentado y herido. Y ese proceso, decía el pastor, es que Dios es uno misericordioso con nosotros. Pero después mandó a su hijo y entonces hablaba del proceso de la gracia. Voy a mandar a mi hijo, a este lo respetarán. Y ellos dijeron, este es el hijo, es el heredero. A este debemos matar para quedarnos con la viña. Y este es un cuadro de Jesucristo, de la muerte que tuvo Jesucristo. Y entonces en la misericordia entramos todos los que hemos creído que Jesús vino a morir. Pero el siguiente cuadro, si tú continúas sin aceptar a Jesucristo, decía el pastor, y continúas, ¿qué hará el Señor de la viña? Dice el final de la parábola en Lucas, que estábamos aprendiendo. Y viene el proceso de justicia. Así es que esas 3 palabras también se aplican para esto. Dios en su misericordia enviaba a los jueces. Era el primer paso del proceso que se explicó en Lucas, la misericordia. Así es que es importante que recordemos el estudio de esa parábola de Lucas, que también está relacionado con lo que estamos viendo en Jueces, y la misericordia de Dios. Recordemos, la paz que vino después de Ahab duró no 40 años, duró 80 años, pero fueron 18 de esclavitud. Entonces, ahí les pongo yo, 8 es a 40, 18 es a 80. ¿A qué se refiere? Y yo les hago la pregunta, ¿por qué el tiempo? ¿Qué quiere decir esto del tiempo? Bueno, que
en estas situaciones de esclavitud por nuestro pecado, cuando entramos en entender que nuestro pecado nos está alejando de Dios y clamamos a Dios para que nos libere, Dios nos da periodos preciosos de gran paz para que conectemos con Él, para que seamos agradecidos con Él, para que le sirvamos a Él y hagamos de nuestra vida algo útil para Él. Así es que por eso es así. Ahí les dejo una gráfica también. Dice, el clamar a Jehová para que nos libre de las manos de los opresores, dice, producto de nuestro pecado, trae un hermoso periodo de paz y prosperidad en nuestras vidas. Jehová mira nuestro corazón arrepentido y en su misericordia, que es el primer paso del proceso, nos otorga paz durante mucho tiempo para poder conectar con Él y servirle. Estamos llamados por Jesús, pues nos salvó para servirle y atraer más personas a su misericordia. Las pruebas que enfrentamos en la vida son difíciles, con alta dificultad y mayores a nuestras capacidades. Y es en nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. Eso está en la segunda carta de los Corintios 12 del 9 al 10. Pero también en el estudio Rodrigo Valdés lo mencionó y por eso lo quise dejar yo aquí en la lámina. Ahí van las preguntas generales de jueces, ¿verdad? ¿Qué significa el tiempo de duración de cada juez? Ya lo expliqué yo, ¿verdad? Y está en la aplicación también para nosotros, ¿verdad? ¿Está expresándonos algo? Sí, nos expresa que debemos de ser prontos para clamar cuando hemos caído en un altibajo en nuestra vida, para salir de ese pecado y tener mucha paz para volver a conectar con Dios y poderle servir. Así es que ya lo explicamos. ¿A quién representa Cusán Ruizataín? Ya lo explicamos también, el de doble maldad, a la maldad que hay en el mundo. Y que Jesús nos dice, el camino del mundo es un camino ancho donde todos van caminando y difícil para los que van en ese camino encontrar el camino dificultoso y angosto que es el que lleva a la vida eterna, que es abandonar todo lo del mundo, hermanos. ¿A quién representa Eglón? Ya les dije, Eglón representa a los banquetes y a las riquezas de este mundo, y él vivía así, ¿verdad? De banquete en banquete, y por eso es que él era un hombre grueso o gordito o obeso. Los 5 príncipes de Israel, ¿qué podríamos responder sobre estos 5 príncipes de Israel? Bueno, es una lámina solo de ellos, ahí se las dejé para que lean qué significa cada príncipe de los filisteos. Dije, perdón hermanos, corrigiendo, dije los 5 príncipes de Israel y es de los filisteos, yo me equivoqué, así es que corrijo porque estamos grabando video. Sobre los filisteos, sobre los jueces, dice, ¿a quién representa Otoniel en Jueces 3? Acuérdese, el león poderoso de Judá es un cuadro del león de Judá, que es Jesús, el Espíritu de Jehová. Vino, dice, a Otoniel. Ahod, dice, hace uso de un ardid. ¿Qué podríamos decir sobre Ahod? Bueno, ya les dije, de Ahod podemos decir mucho y hasta la ciencia nos dice mucho, aunque no podemos saber si es verdad. Pero las personas como Ahod que usan esta audacia para resolver y salvar a su pueblo son las personas que Dios necesita para servirle y conquistar más almas para Jesucristo. Es importante ser astuto, es importante usar aplicar la inteligencia a las cosas a los propósitos de Dios, les decía. ¿Qué podríamos decir de Otoniel y el Espíritu de Jehová? Bueno, yo les dije que les había dejado una lámina, y eso se los dejo de tarea para que lo lean. ¿Y qué podríamos decir sobre Sangar? Bueno, Sangar es un cuadro de nosotros, recuérdenlo. Sangar es aquel extranjero que dejó su fe cananea, la abandonó porque era una fe equivocada y ahora se sentía agradecido y pudo enfrentar con esa fe a 600 filisteos, que si vemos el cuadro de los 5 príncipes de los filisteos se van a dar cuenta que no se enfrentó a nada fácil. Así es que recuerden a Sangar. Sangar es la rama del olivo silvestre como nosotros, injertada en el olivo real, en el olivar, mejor dicho, y que está dando frutos.
Él ya devolvía ese fruto de defender a Israel, de defender la tierra prometida. Nosotros debemos defender la tierra prometida. Recuerden, debemos defender nuestra salvación y cultivar nuestro huerto y cuidarlo. Tener fruto del Espíritu. Bueno, ahí les dejaba las respuestas a las preguntas del estudio y les dejaba la gráfica que les había prometido sobre el tiempo y qué significaba esa relación de 18 a 40 o 18 a 80 y 8 a 40. Y ahí van las respuestas. Aquí están los 5 príncipes de los filisteos, no de Israel, disculpen que me equivoqué. Gaseo significado cabra. Este símbolo, decía la hermana Flor en la reunión de lunes, este símbolo de la cabra está apareciendo en muchos movimientos ahora. Recuerden que la cabra es el animal contrario a la oveja. La cabra es desobediente. Es un cuadro del pecado. Es un cuadro de la desobediencia. Entonces el gaseo significa cabra. Este Gaseo era una ciudad que había en la Filistea o en la franja de Gaza, ¿verdad? Lo que es la franja de Gaza ahora. Asdod es la siguiente ciudad y de ahí era el príncipe Asdodeo. Y miren lo que significa Asdodeo: devastador, despojo, hurto. O sea, esta era una persona o una característica de este filisteo era que hurtaba, devastaba y despojaba, quitaba todas las pertenencias y también trataba de despojarnos de nuestras creencias. El ascaloneo es el príncipe que es de Ashkelon, que todavía existe, por cierto. Calumnia, infamia, mala reputación. Este se encargaba de decirnos que nosotros éramos malos, que éramos culpables, que nos calumniaba, nos iba a generar la peor de las desesperanzas. Era muy parecido, hermanos, al jebuseo. Recuérdense que el jebuseo significa trillado, trillador. El trillado es algo que volvemos a machacar y a recordar. Es como cuando tenemos aquel problema en casa donde discutimos por lo mismo o nos están señalando lo mismo. Digamos, en el caso de los hombres que hemos sido infieles, eres un infiel, la esposa todos los días, tú fuiste infiel. Y entonces es una situación trillada todos los días de hablar, o te hurtaste o te robaste el dinero, me robaste el dinero y sos un ladrón, Es por ponerles un ejemplo, pero tiene muchas aplicaciones más, ¿verdad? Por supuesto. El geteo, ¿verdad? Este era de Gat, de la ciudad de Gat. Prensa, asedio constante del enemigo. De esta ciudad de Gat era donde habían migrado los gigantes, los hijos de Anac, y de aquí era este filisteo gigantesco que se llama Goliat. Era de aquí geteo, de Gat. El ecroneo significa desarraigo o emigración. Ahí está explicaba el príncipe filisteo que era ecroneo, que era el de Ecrón, que era la puerta de entrada a la Filistea del mundo antiguo. Estas puertas de Ecrón, dice que un juez de Israel las arrancó y las fue a subir a un monte. Ese juez se llama Sansón. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. Y aquí, Otoniel, el león poderoso de Judá, es un cuadro de Jesús, les pongo ahí. Y sobre él estaba el Espíritu de Jehová. Y ahí les dejo la cita de Miqueas 3, del 1 al 8. Léanla, es muy lindo lo que dice sobre el Espíritu de Jehová. Ahod significa unión, el que une. Ahod tenía la característica en su liderazgo de que él causaba una unión poderosa entre todos sus hermanos. Y les pongo ahí su determinación y astucia. Es un rasgo importante que en ocasiones nos hace falta.
y que puede ser usado por Dios y cambiar el destino de una nación como pasó en Israel. Nosotros tenemos que cambiar naciones también y transformar a los que no conocen a Jesucristo para que lo conozcan. Así es que debemos de tener este rasgo, esta audacia, esta determinación, astucia. La hermana Flor en el estudio le llamaba convicción de lo que estamos haciendo. Zangar es un cuadro de nosotros que fuimos injertados en el árbol del olivar y éramos ramas del árbol del olivo silvestre, con un solo propósito: ser usados por Jesucristo para expandir su evangelio y así poder salvar las vidas a través de Él mismo. El Espíritu de Dios, aquí les dejo las citas y esta es la tarea que les queda, que las lean, hermanos. Y pues este ha sido el estudio que íbamos a llevar a cabo este día sobre el video que estamos desarrollando del libro de Jueces. Espero les sirva y lo vean, hermanos, disculpen, lo vean para recordar lo aprendido. Es muy lindo volver a acordarnos de todo lo que conversamos. Así es que vamos a orar para finalizar y vamos a interceder por todas las familias, como lo hacemos siempre. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso tiempo, por este video que hemos creado, porque lo hacemos en amor a ti, Señor, porque nos diste la salvación, Señor Jesús. Nos has salvado de vivir en nuestra carnalidad, en nuestros pecados. Nos has apartado del mundo y nos has hecho buscar el sendero de la verdad que eres tú, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias porque pudimos el lunes hacer la reunión presencial, por las peticiones de la familia que está en el círculo de vida, todas las peticiones que nos dieron ese día. Te pido, Señor, intercedo por cada familia y por sus peticiones para que estas familias puedan, Señor, ver el poder de la oración y cómo tú nos escuchas, Padre, en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades, Señor. Sabemos que tú nos escuchaste ese día en oración y nos estás escuchando ahora y vas a interceder. Vas a escuchar nuestra oración y nos vas a ayudar. Y vamos a interceder nosotros en oración por todas las familias. Te pido por la familia de Flor Medrano, por la familia de Rodrigo Valdés, por su mamá Marielos. Te pido por Rebeca, Señor, y te pido en especial por el hermano Álvaro que está enfermo, por la familia Cuellar también, que ellos hicieron sus peticiones de oración, y también en oración llevamos a la familia Guadrón, que son del equipo pastoral de nuestra iglesia, porque están enfermitos, pero igual te encomendamos a los Águila también, que hicieron peticiones por las vidas de sus hijos, por el servicio de los esposos Águila hacia ti, Señor Jesús, que los mantengas sirviendo y nos mantengas siempre con la convicción de hacer, Señor, crecer nuestra fe para alcanzar más familias para ti, Señor Jesús. Te pido también por mis hijos, por Carlos Andrés y Gracia María, y te encomiendo la casa de la familia Cuellar, te encomiendo las peticiones en cuanto a su trabajo que ellos tenían, y a todos sus hijos que son servidores en la iglesia te los encomiendo también, y a ellos como matrimonio. Te encomiendo otras familias de la iglesia que sabemos que tienen necesidad, nuestros ministerios, a nuestros pastores, Señor, a nuestros líderes, y en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso tiempo. Amén y amén. Gracias, hermanos, me despido de ustedes y espero que puedan ver el video y aprender nuevamente sobre este conocimiento que Jesús nos ha dejado en el libro de Jueces. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga.